Estos son los temas que yo me planteé tratar en el día de hoy, que son los sentidos, la lengua por su estrecha relación con el gusto, la nariz por su relación con el olfato, cuáles son las vías nerviosas que llevan estas sensorialidades, y finalmente cuál es la relación entre el gusto y el olfato. Nosotros habíamos estudiado algunos sentidos ya en crecimiento y desarrollo y aprendimos que los sentidos son la forma que tenemos de conocer el mundo, de relacionarnos y de vincularnos con el mundo que nos rodea. Los sentidos especiales son 5. La visión, que está dada obviamente por el ojo, que es un órgano que nosotros ya estudiamos en crecimiento y desarrollo. La audición, por el oído. Y el tacto, a través de receptores que tenemos en toda nuestra piel. Y ahora nos queda por estudiar gusto y olfato, porque son temas más relacionados con nutrición. Así que hacia allá vamos. La lengua es el órgano donde se encuentran receptores sensitivos y sensoriales. ¿Cuál es la diferencia? Los receptores sensitivos son aquellos que nos permiten sentir, por ejemplo, la temperatura, la consistencia, la dureza o no sé, las propiedades que tenga el alimento que nosotros estamos consumiendo, pero no nos habla del sabor o del gusto de los alimentos. Para esto están los receptores sensoriales. Recordando un poco, la lengua era un órgano que se encontraba en la cavidad bucal, es un órgano muscular que tiene múltiples funciones. Está relacionado con la masticación, con la formación del bolo alimenticio, con la fonación. Y ahora aprendemos también que está relacionado con la percepción de los alimentos que nosotros consumimos. Está formado por músculo y está rodeado por una mucosa que es la que tiene estos receptores, tanto sensitivos como sensoriales. Acá vemos una imagen esquemática, por supuesto, de un corte de la lengua. Esta sería la luz de la cavidad bucal, y vemos que existen diferentes tipos de papilas gustativas, que son estos receptores encargados de la sensorialidad. Existen papilas caliciformes, que son un poco más redondeadas, papilas filiformes, que son como dedos de guante, son como prolongaciones únicas, y papilas fungiformes que tienen forma como de honguito. Todas estas papilas vemos que están excavadas, y en esta excavación, en esta fosa, existen estos puntitos blancos que están dibujados acá, que son los botones gustativos. Estos botones gustativos vemos que tienen unas prolongaciones, que son vías nerviosas que se van a ir uniendo con las vías nerviosas provenientes de otros botones gustativos, para formar los nervios que finalmente van a llevar el gusto. Acá vemos uno de estos botones gustativos más ampliado, vemos el tejido epitelial donde están metidos, y vemos que tienen células de sostén, que en este dibujo están pintadas de amarillo, o células de apoyo, y células receptoras del sabor, que son células especializadas que tienen la capacidad de percibir el sabor de los alimentos. Desde allí emergen fibras nerviosas, que son estos hilitos que vemos acá, que se van uniendo con otras fibras nerviosas provenientes de otros poros gustativos. Vamos a dejar un ratito de lado la lengua, y vamos a pasar a la nariz, que es el órgano que está relacionado con el sentido del olfato. La nariz es un órgano que vamos a estudiar muy en profundidad en Trabajo y Tiempo Libre. Ahora solamente les voy a contar algunas cosas que considero que son importantes para entender el olfato. Acá vemos un corte sagital, donde podemos ver que la nariz se abre hacia el exterior a través del orificio que se denomina narina, y tiene una estructura, una mucosa, que también se llama pituitaria, roja, que está relacionada con la respiración y el calentamiento del aire, y una zona amarilla, una pituitaria amarilla, que es la que a nosotros nos interesa ahora porque es donde se percibe el olfato. Si nosotros vemos esta imagen, vemos que a este nivel existen un montón de terminaciones nerviosas que van confluyendo para formar troncos cada vez más grandes, que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides. Si nosotros nos acordamos, el etmoides era uno de los huesos que formaba la base del cráneo, y tenía una zona que estaba perforada
con múltiples orificios que se llamaba lámina cribosa. Ahora entendemos por qué tiene estos múltiples orificios, porque por acá van a atravesar los diferentes filetes nerviosos que van a formar el bulbo olfatorio, que es la región donde nosotros vamos a percibir el olfato. Desde acá emerge el nervio olfativo, que rápidamente se divide en dos ramas, y ahora vamos a ver para dónde van. Nosotros habíamos dicho que íbamos a estudiar los órganos relacionados con los sentidos que teníamos que ver hoy, y que también íbamos a ver las vías nerviosas. La vía olfatoria es muy simple, porque está llevada la información solamente por el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, es el único que no pasa por el tronco encefálico, y es muy cortito. En cambio, en la lengua vemos que la cosa es un poco más compleja, ya que en la parte anterior, la sensorialidad es llevada por una rama del facial, que es el séptimo par craneal. En la parte media y posterior, por el nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Y en la parte bien posterior, algunas ramas del nervio vago, a través del nervio laríngeo superior, que el vago es el gran nervio que nosotros tenemos que estudiar en nutrición, porque es el que está relacionado, el que lleva la información parasimpática a todo el aparato digestivo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el gusto y el olfato, o por qué estudiamos olfato en nutrición si nosotros aparato respiratorio lo vamos a estudiar el año que viene? Bien, lo estudiamos ahora porque son dos sentidos que están muy relacionados. Son los únicos dos sentidos que necesita el uno del otro para poder funcionar. Acá, en la imagen inferior izquierda, vemos el etmoides con todos los filetes que forman el bulbo olfatorio, o sea, esto sería la parte del olfato, y acá vemos la lengua, y vemos que salen ramas de los tres nervios que yo nombré de la lengua y del bulbo olfatorio, que van a confluir en el centro del olfato y del gusto, que se encuentra en el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal, recordemos que tiene también el sistema límbico, que está muy cerquita del centro del gusto y el olfato. Esto hace que para nosotros comer, además de que nos recuerda cuando llorábamos y nuestra mamá nos alimentaba, se nos vincule mucho con las emociones. Cuando nosotros estamos enojados o cuando nosotros estamos tristes, muchas veces tenemos ganas de comer, y puede ser que esté relacionado con esta cercanía del sistema límbico. Y además, muchas veces cuando comemos algo, nos recuerda, no sé, una comida que hicimos una vez con nuestros amigos o con nuestra familia, y que la pasamos tan bien, y que entonces nos gusta volver a comer eso, simplemente porque nos recuerda aquellos momentos que pasamos tan lindos. Creo que eso era todo lo que les quería contar, y dejarles una frase de Sir William Osler, que fue uno de los considerados padres de la medicina del siglo XX, quien dijo que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad.